Nos encontramos con nuestro compañero y colega Facundo Choque Becerra, con quien vamos a hablar precisamente de los resultados paupérrimos, repito, de la selección peruana de fútbol y sobre todo de la actitud de Juan Máximo Reynoso. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comparto el sentimiento. Totalmente justificado, creo, ¿no? Las palabras y la emoción en medio de esta situación, porque resulta frustrante. Yo creo que con el Tigre Gareca vimos un proceso, ¿no? Un proceso que lamentablemente Juan Reynoso, con esta actitud, con esta soberbia, con esta cero autocrítica, ha echado por tierra. Eso es un punto que es para destacar. La falta de autocrítica, la falta de poder asumir responsabilidad en los hechos. Esta es una sucesión de hechos y una pluralidad de hechos que intervienen todos para que a la selección no le vaya bien. Es una falta de empatía con la gente, falta de conexión, es un mensaje que no le llega a los jugadores, es un equipo que no tiene un funcionamiento colectivo, para colmo los resultados tampoco están acompañando, y hace que sea una selección desgastada, deprimida, y que no tiene un atisbo de mejoría en cuanto a lo futbolístico. A lo actitudinal puede pasar, sí, pero es muy poco lo que dura. Es una selección que uno dice, ¿y hasta cuándo podía estar a la cabeza de Juan Reynoso? Ahora, ¿qué pasa con la relación? Porque yo creo que uno de los más grandes daños que le ha hecho Juan Reynoso a la selección peruana de fútbol es precisamente haber roto esa relación y esa magia que existía entre los jugadores y la hinchada. Sí, ¿no? La hinchada le ha perdido mucho respeto a los jugadores y eso es terrible. Sí, totalmente. Creo que uno de los factores que más determina y el más visible es el termómetro de la calle. Cuando vas a la calle ves la conexión de la gente con la selección, ves la ansiedad que hay por los partidos de la selección, por seguir a la selección. Hoy eso no se percibe. Sí hay un amor que se resiste, pero por el sentimentalismo y el vínculo propio con la propia selección, más no con lo que invita la selección en cuanto al juego, en cuanto a los resultados. Lo de Reynoso pasa por muchos temas. Es un tema también de hasta cierto egocentrismo de decir las respuestas que yo le voy a brindar a ustedes no los van a convencer porque quizás no le entienden o no tienen el mismo nivel que yo. Y uno dice, ¿y hasta cuándo puede llegar este tipo de declaraciones que no solamente no le hacen bien a él, sino que no le hacen bien al grupo? Pero, y ahora que estás mencionando sobre estas declaraciones, yo quiero recordar unas que dio, me parece que fue al final del segundo partido de eliminatorias en las que, con una absoluta falta de liderazgo, Juan Reynoso culpó a los jugadores del bajo rendimiento y del pobre rendimiento de la selección. Eso no lo hace un líder, para empezar. Sí, totalmente de acuerdo. Eso fue después del partido con Argentina, post derrota de la selección. Ahí dice, hay jugadores, puntualmente dos, uno era Franco Sanelata, dice, no están ni siquiera para 60 minutos. Que utilice la construcción de la oración es gravísimo. Que digan, no están ni siquiera para 60 minutos, es catastrófico. Ayer también dijo, hay jugadores que no están para 90 minutos, no especificó nombres, pero dijo, hay algunos jugadores que no cumplen la totalidad de los partidos. Y uno dice, un líder, de alguna u otra manera, tiene que brindar un mensaje claro, tiene que darle confianza a sus jugadores y esa confianza también se tiene que exteriorizar. De lo contrario, estás dinamitando al grupo. La interna no sabemos cómo puede ser, el mensaje para afuera de los jugadores es, los respaldamos, estamos con él, pero internamente hay un mensaje que no llega. No conectan los jugadores, no conecta el juego, no conecta con la hinchada. Y es una relación que está tirando hace bastante tiempo. Cumple todos los requisitos para decir el ciclo ya no da para más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la selección peruana de fútbol? Porque estamos acabando este año y esta primera etapa de las eliminatorias con apenas 2 puntos, ¿no? Algo que un resultado que no habíamos tenido desde 1979 sí, y que no sé qué tanto podamos remontar a futuro y en lo que falta de las eliminatorias. Es muy complicado. Vamos a ver, primero se tiene que resolver esto, se está haciendo, son mecanismos legales, es un proceso jurídico en el cual se va a dar la resolución de contrato de Juan Reynoso. Ahora, de ahí en más, ¿qué viene para la selección? Eso es una incógnita, todavía no lo sabemos. Hay que ver primero qué piensa la cabeza de la federación y Juan Carlos Oblitas, que es, elegimos un técnico que vaya acorde a lo que hizo Gareca, elegimos un técnico que es un bombero para sacarnos de esta situación, o vamos por un viejo conocido de la casa. En principio, quien estaría agarrando la selección es Chama del Solar. Él es el que está preparando el equipo para los preolímpicos del Sub-23 y él se estaría haciendo cargo. Ahora, ¿hasta cuándo, hasta qué momento? No está definido. El tema es, la fecha que viene es en septiembre del 2024. Colombia y Ecuador. Colombia futbolísticamente y en cuanto al nivel de los jugadores es superior a Perú. Y Ecuador tiene hoy por hoy una de sus mejores generaciones de la historia.
el panorama no parece tampoco muy positivo en cuanto a lo que pueda llegar a venir. Ahora, hablemos del proceso. Gareca empezó un proceso muy importante en la que nos quitó de estos 4 fantásticos que eran básicamente el pilar y el sustento de la selección peruana de fútbol, y algo que hay que rescatar de la gestión de Ricardo Gareca es que él construyó una banca, es decir, Perú tenía alternativas para poder precisamente jugar al fútbol y para poder hacer cambios en momentos complicados, ante lesiones, ante suspensiones, etc. Juan Reynoso, yo creo que en esta primera parte ni siquiera ha tenido tiempo, ni siquiera ha tenido visión, me atrevería a decir, de hacer algo parecido a lo que hizo Ricardo Gareca. Sí, el tema es que tiempo me parece que sí tuvo. De hecho, en este año, en este 2023, jugó 10 partidos, no ganó ninguno. 7 derrotas, 3 empates marcan que es una selección que ni siquiera consiguió resultados buenos en amistosos. Ahora, coincido con lo que has dicho, que es la construcción de la identidad de un equipo. Construir una identidad es muy difícil. Son plazos, es tiempo, es superar obstáculos fecha tras fecha, y eso lo hizo Gareca. Con una base, dejó de lado a los mal llamados 4 fantásticos directamente y apostó por gente del torneo local. Le dio validez a la gente del torneo local, algo que Reynoso lo apartó totalmente de ese lado, y él dijo, yo voy a poner a los jugadores que considero. Apostó por un Piero Quispe en los últimos 2 partidos, pero porque ya era un pedido casi unánime y popular. Sí, el jugador más destacable que le dio confianza fue Brian Reina, pero de ahí en más es un equipo que deambula por la cancha, es un equipo que carece de identidad, es un equipo que termina siendo deslucido en todos los partidos, y uno dice, 14 partidos desde su asunción hasta hoy no bastaron para que Perú juegue a algo. No se sabe a qué juega Perú. No se sabe si es un equipo que intenta con la pelota, si intenta atacar, si intenta defender, si intenta ser pragmático, pero en todo este tiempo Perú perdió ese espíritu competitivo y ese espíritu de rebeldía que tenía con Gareca. Ahora, también pasa por una cuestión emocional, ¿no? Uno se da cuenta cuando, como espectador del ánimo de los mismos jugadores, ¿no? Cuando los jugadores pierden un poco la paciencia y pierden los papeles en la cancha, es algo que hemos visto muy seguido en la era Reynoso, y probablemente el episodio más palpable de eso fue lo que ocurrió en el partido con Argentina, cuando Gallese, por ejemplo, se va contra este hincha, le quita el teléfono, lo tira, ¿no? Una falta de control de emociones, que también es importante y que también Ricardo Gareca había sabido manejar muy bien en sus jugadores. Eso también es importante, porque, o sea, la parte psicológica finalmente es determinante en los deportes de alto nivel. Muchos dicen, y la preparación física, hoy un jugador rinde más o menos según qué tan preparado esté. El motor psicológico también influye muchísimo en el rendimiento de un deportista. Si es un equipo deprimido, si es un equipo que no supera los obstáculos, si es un equipo que decae ante un gol o ante un panorama negativo, obviamente todos esos fantasmas que intervienen en el rendimiento del deportista terminan conspirando contra él. Como habías dicho lo de Gallese, el episodio con el celular, que es lamentable y es penoso. Ayer también pasó en determinado momento con el banco de suplentes. Oliver Sissone tenía la ilusión, le habían dicho, vas a jugar en este partido. No se concretó, fue una falta, la verdad, por parte de Juan Reynoso. Cambios que no se terminan de entender porque jugadores no están en su nivel. Lo de Carrillo ayer fue lamentable. Un jugador juega en la segunda división de Arabia Saudita, pero es un jugador que no se mostró como opción de pase, es un jugador que nunca intentó un cambio de ritmo diferente. Y uno dice, si los jugadores que están en el banco tienen que brindar soluciones desde lo individual, antes que lo colectivo, que es muy pobre, ni siquiera las aportan, ¿qué le puede esperar a una selección que no rinde ni futbolísticamente ni anímicamente? Y hablemos de Zambrano, ¿no? Zambrano, que es un jugador que, digamos, tiene una forma, y que todos lo conocemos, que es un jugador muy emotivo. Sí. Hemos visto que en estos partidos de la era Reynoso ha perdido precisamente los papeles en no pocas oportunidades, ¿no? Lo cual ha medrado completamente en su forma de juego. Eso también es responsabilidad del técnico. Es que los líderes son los jugadores que tienen más experiencia. Está Pablo Guerrero, Gianluca Lapadula, Josimar Yotún, Pedro Gallese, y lo encasillamos ahí también a Carlos Zambrano. Más experiencia, más años, más tiempo con selección. Ahora vemos un Zambrano que no está bien ni futbolísticamente ni en cuanto al anímico. Futbolísticamente es un jugador que le viene pesando muchísimo, pero muchísimo el rendimiento. En las finales entre Universitario y Alianza jugó muy mal. Lo que viene rescatando a Carlos Zambrano es la vigencia y el nombre que tiene, más no el presente futbolístico. En cuanto a las actitudes de Zambrano, uno dice, Zambrano dejó de lado ese Zambrano matón, entre comillas, que era antes, un Zambrano que
ante cada pelota terminaba siendo irascible. Era un Zambrano que muchas veces confundía la agresividad en la marca con la violencia en ciertas entradas. Hoy es un Zambrano que no es ni uno ni otro. Claro, y por eso te lo decía, ¿no? Yo recuerdo que en la época Gareca, Zambrano, que era ese jugador, ¿no? Ese jugador irascible, hasta violento en algunos casos, Gareca le puso el pare y dijo, ok, tú no juegas hasta que no te controles. Y fue precisamente cuando Carlos Zambrano se controló de alguna manera que volvió a la selección peruana de fútbol. Y otra vez hemos visto a ese Zambrano irascible, violento, no díscolo en algunos casos. Ese es el tema, o sea, si la cabeza no pone unos límites y unos parámetros claros, los que siguen, ¿qué hacen? ¿Para dónde van? Por ejemplo, ayer se ve hasta en lo futbolístico. Uno dice, entra Sanelato, va, corre al frente, pero de ahí en más, ¿qué hago con la pelota? ¿Qué opción tengo para triangular, para asociarme? En cuanto a los jugadores y a la parte anímica o a las órdenes que tienen, lo de Tapia no se entiende. Tapia un partido juega como volante, otro partido juega como central. A lo largo de estos 6 partidos han pasado 24 jugadores en cada formación. Nunca repitió formación, tan solo 2 jugadores fueron los que repitieron, que es Yotun y Galese. De ahí en más, fueron todas pruebas, prueba y error, prueba y error. Y uno dice, ¿qué le puede esperar a una selección que no tiene claro ni siquiera una base, ni siquiera un equipo? Si no hay una solidez en las bases o en los cimientos, lo que viene se derrumba muy fácil. Ahora, ¿qué es, para terminar la entrevista, Facundo, qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a ver en las próximas semanas? Porque lo que va a ocurrir de aquí en adelante es una negociación para que formalmente Juan Reynoso pueda dejar la selección peruana de fútbol, porque hay un tema contractual y legal de por medio. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar? Primero es el tema plazos. Los plazos se van a determinar por el acuerdo entre las partes, por la negociación y qué tanto se da uno y qué tanto se da el otro. La posición de Reynoso es firme. Yo quiero que me paguen hasta el final de mi contrato. Él mismo dice en cada conferencia, yo hasta diciembre del 2025 tengo contrato. Nunca dice, no, me voy a alejar por un tema propio. No, hasta diciembre del 2025 tengo contrato. De ahí en más, el área legal de la federación, cómo trabaje y cómo llega a la negociación con Reynoso, es un tema aparte que vamos a ir conociendo capítulo tras capítulo hasta el final de esta novela. Y ahora el tema futbolístico es ver qué sigue, para dónde vamos. Si no hay un cómo, si no hay un horizonte definido, el porvenir va a seguir siendo igual. Va a terminar siendo un barco que está naufragando en aguas turbulentas y no hay. Ahora dice uno, ¿qué puede venir? Se hablan de nombres, pero es muy prematuro porque ni siquiera han oficializado la salida. Vamos a ver si siguen un estilo determinado, que sería lo más lógico, si apuestan por un nombre de la casa, o si es que buscan dar un volantazo con algún técnico de experiencia. Pero por lo pronto es todo una incógnita. Esperemos sí que la selección pueda encontrar un rumbo porque de lo contrario no nos avisora un panorama que sea muy prometedor en cuanto al futuro de la selección. Porque además se nos viene una Copa América. También. Una Copa América que, digamos, históricamente siempre le ha ido mejor a Perú en las Copas Américas que en las eliminatorias, pero bajo las circunstancias vamos a ver cómo resultan las cosas. El tema de las Copas Américas, que son torneos cortos, partido tras partido, en esos torneos cortos puede pasar cualquier cosa, sinceramente. Los de largo aguante son los que determinan en realidad para qué está un equipo y para qué no. La selección históricamente le ha ido bien, como has dicho, pero ahora es el tema de ver quiénes van, quiénes no van, cómo sigue esta base, pero sobre todo que hayan directrices claras de arriba para abajo. Si no hay directrices, si no hay mandamientos claros o una forma piramidal, esto va a seguir siendo más de lo mismo. Muchas gracias, Facu, por haber estado con nosotros. Ha sido Facundo Choque, nuestro colega y compañero de Deportes de Nativa, con quien hemos comentado este penoso resultado de Perú en esta primera parte de las eliminatorias.